el autoconsumo eléctrico, pero sobre todo vamos a ver qué ventajas nos da el nuevo marco normativo, que lleva aproximadamente 1 año y medio en vigor, que es el que marca el Real Decreto 244/2019. Luego, al final de esa presentación, hay un listado de normativa, no hace falta que apuntéis, ¿de acuerdo? Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, el autoconsumo, el concepto es muy sencillo, ¿no? Es decir, son varios consumidores de energía eléctrica que consumen energía que producen ellos mismos, ya sea en unas instalaciones que están en su red interior, dentro, en este caso sería normalmente en el techo de sus instalaciones, o bien en instalaciones próximas, que ya hablaremos de cuál es el concepto de instalación próxima. Pero el concepto intuitivo 100% es el de que yo produzco mi propia energía, parte me la quedo, la consumo y parte ya veré qué hago con ella, si la vendo o la almaceno, básicamente. Y luego este marco normativo nos diferencia varias tipologías. En primer lugar, nos habla de los tipos de conexiones a red y tendremos instalaciones aisladas, sin excedentes, es como las llama la normativa para hablar con propiedad, o conectadas normalmente a la red de distribución. Vamos a hablar de red de distribución porque siempre van a ser instalaciones de menos de 100 kilovatios. Lo veremos más adelante. Es una de las cosas que nos dice. Y otra de las nuevas novedades, valga la redundancia, de este Real Decreto es que antes se podía hacer autoconsumo, es decir, una misma persona física o jurídica tenía la potestad de producir su energía, quedarse una parte y vender o almacenar el resto. Ahora nos dice la normativa que vamos un paso más allá. Ahora yo puedo tener una instalación de producción y podré, esa producción eléctrica no tiene que ser de una sola persona, sino pueden ser varias personas físicas o jurídicas, que sean las que producen la energía eléctrica. Parte de ella, como hemos dicho, la consuman y parte de ella la viertan a red o la almacenen. Ese es conceptualmente el concepto de autoconsumo eléctrico. Y seguimos un poquitín más hablando de la solución tipo que vamos a plantear para el autoconsumo. Esta es la solución que más se está implantando por los buenos ratios que tiene en cuanto a costes y facilidad de instalación. Básicamente, es la instalación de tipo fotovoltaico. También hay se puede hacer otro tipo de autoconsumo, siempre y cuando sean energías renovables o de residuos, la fuente de energía primaria, es decir, solar, eólica, residuos pues, de la aceituna, en el caso estemos en zonas rurales, se puede utilizar todos. Pero el caso que vamos a utilizar más frecuentemente es el caso de una instalación fotovoltaica, que produciremos energía con ella y, repito, y lo haré hasta la saciedad, nos quedaremos parte y otra la venderemos. Bueno, voy a hablar ahora mismo en esta parte de los componentes básicos de una instalación fotovoltaica, que va a ser, como he dicho, la solución tipo. En primer lugar, el campo solar. El campo solar está formado por los módulos fotovoltaicos, es decir, esas cajas cuadradas, esas placas cuadradas que tenemos, que son de color normalmente negro o azul marino, de dimensiones entre 1 por 2 metros. Cada una de esos módulos fotovoltaicos, que es el término más estricto con el que se suele referir a ellos, aunque también lo podemos llamar paneles o placas, cada uno de ellos nos va a funcionar como una pequeña pila en continua. Es decir, es muy sencillo. Están compuestos por una serie de obleas de silicio que cuando incide sobre ella la radiación solar me producen electricidad. Concretamente, ¿qué electricidad nos producen? Bueno, pues empezaremos a oír hablar de términos como kilovatio pico. Kilovatio pico es la máxima energía eléctrica que me va a poder dar un módulo fotovoltaico en las mejores condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues al mediodía, cuando mayor radiación solar hay y a una temperatura determinada. Se ensaya en torno, depende de quién nos certifique, entre los 10 y 20 grados. Como detalle curioso, el ideal para que produzca una instalación fotovoltaica
es que haya mucha radiación y, curiosamente, mucho frío. Su rendimiento sería el mejor, el óptimo. Un sitio con mucha radiación y con mucho frío. Lo que pasa es que esto no suele ocurrir muy a menudo, ¿no? Seguimos hablando de módulos fotovoltaicos. Normalmente hay dos formas de instalarlos. Se instalan, eso sí, todos en serie y en paralelo, formando pequeñas cadenas. Estas cadenas, en el argot de la profesión, se les llama strings. Se utiliza el término en inglés. Esto lo digo porque para que cuando lleguéis a hablar de strings, no es ningún extraterrestre, ninguna cosa rara, simplemente es una serie de módulos interconectados entre sí. Esto es un string de módulos fotovoltaicos. Se caracterizan, como hemos hablado, por su potencia pico, es decir, la máxima potencia que nos podrían generar en condiciones óptimas y también, pues, su funcionamiento se asemeja mucho eléctricamente a una pila. Es como si tuviéramos una pila. Nos da corriente continua. ¿Qué tensión nos da? Bueno, pues si cogemos una pila de las que utilizan un juguete, bueno, pues vemos que lleva 1,5 voltios, 2 voltios, 3 voltios. Esto nos da siempre en torno a unos 40 voltios. Es el promedio de ellas, dependiendo del modelo que sea, suele ser más o menos la tensión que nos dan. La potencia oscila entre 330 vatios, los más corrientes, los más anticuados, digamos, a en torno a los 500 vatios pico, los más modernos, incluso algunos más que aprovechen incluso la reflexión solar, es decir, que tienen obleas de silicio tanto en la parte donde incide el sol como en la parte de atrás, que producirían la reflexión del sol en la superficie que está debajo del módulo. Mientras estoy hablando también, quiero decir que no hay ningún problema en que me interrumpáis, tanto si no se me entiende como si queréis que aclarar algún concepto que no esté bien explicado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, seguimos hablando de los campos solares, de los módulos fotovoltaicos. ¿Cómo se instalan? Pues es muy sencillo. Van unidos con un marco normalmente de aluminio. Y vamos a tener dos configuraciones típicas. Una que llamamos coplanar, que es la más sencilla de todas, que es que simplemente van pegadas en el mismo ángulo de la superficie que se montan. Es decir, si tenemos un tejado a 30 grados, pues irán a 30 grados. Si tenemos una azotea completamente plana, pues irán a 0 grados, completamente planos. Se llama coplanar, no significa que sean planos, sino paralelos a la superficie a la que se ajustan. Evidentemente, ¿cuándo rinde mucho mejor un módulo fotovoltaico? Las famosas paneles solares, pues cuando está levantado del suelo justo lo suficiente como para que el sol le dé de forma perpendicular. Para conseguir la orientación perfecta, hay una serie de módulos fotovoltaicos que se llaman conseguidor, que tanto elevan la altura del módulo fotovoltaico como lo giran para que persiga el sol. Serían como una especie de girasoles. Este tipo de módulos fotovoltaicos, el problema que tienen es que es muy caro y que también se consume energía en los propios movimientos de rotación del soporte en el que están instalados. Por eso es muy, muy extraño verlos funcionar. Lo más normal es que estén elevados un ángulo fijo con una pequeña estructura de aluminio o bien que estén coplanares, es decir, pegados a la superficie en la que se inclinan. Normalmente se montan, la forma óptima es, en función de la altitud en la que estamos, aquí en Canarias sería 21 grados, a medida que voy subiendo latitud, pues habría que elevarlo de forma proporcional al azimut, es decir, a la altura en el globo terráqueo en el que estemos. Esta es un poquito la idea de cómo es un campo solar de captación fotovoltaica. Es decir, repito la idea, resumo, sería una serie de módulos fotovoltaicos conectados entre sí eléctricamente, cada uno de ellos como una pequeña pila y, bueno, como sabemos, cada vez que ponemos pilas en
En serie vamos aumentando el voltaje, es decir, una pila de 40 con otra de 40 en serie me da 80 voltios. Normalmente las entradas al siguiente elemento del que vamos a hablar, al inversor, está en torno a los 1000 voltios. Pero bueno, eso nos lo dirá el inversor que elijamos. Elegiremos el que esté más adecuado al campo solar o a las condiciones de la instalación. ¿Se entiende bastante bien? ¿Alguna pregunta? No, todo ok. ¿Bien todo? Sí. Pues adelante. Muy bien, sigo. Ahora os voy a hablar del siguiente elemento que conforma la instalación fotovoltaica, que es el inversor. El inversor es un poco, además de su función, que es convertir energía eléctrica o electricidad en corriente continua a corriente alterna, también es donde está el cerebro de la instalación. Es donde va a ir, pues en cualquier caso, un controlador microprocesado que nos diga cómo es la energía que se está produciendo, la que nos permitirá igual teleconectarnos desde cualquier otro sitio si le asignamos una dirección TCP o incluso desde el móvil. Nos podremos conectar y ver lo que está produciendo nuestra instalación. El inversor, aquí ya no hablamos de potencia nominal. Aquí ya no hablamos de potencia pico. Aquí hablamos de potencia nominal. Y va a ser toda la potencia eléctrica que va a tener capacidad de transformar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10 módulos fotovoltaicos de 450 vatios pico. Tendríamos 4,5 kilovatios pico en el campo solar. Bien, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues si quisiéramos transformar toda la energía que nos produce, necesitaríamos un inversor de 4,5 kilovatios nominales. Y esto es lo que va a definir nuestra instalación, nuestra potencia nominal. Es como la potencia del coche, ¿no? Bueno, ¿qué potencia nos da? Pues esta es la potencia que tiene reconocida legalmente. Legalmente la potencia de una instalación es su potencia nominal y en el caso de una instalación fotovoltaica estamos hablando de la potencia del inversor. Lo define así la normativa. La potencia de una instalación fotovoltaica, su potencia nominal, es la potencia del inversor, no la potencia pico. Bien, ahora ya tenemos una vez haya pasado la energía por el inversor, la tenemos ya en corriente alterna, que es la que podemos aprovechar, la que podemos utilizar para, pues para encender la lámpara, para el frigorífico, para el aire acondicionado, para la bomba de calor de la piscina, para lo que sea. Para el ascensor, en el caso de la comunidad de vecinos, para lo que sea. Lo que tengo que hacer para utilizarla primero es pasarla por un cuadro eléctrico de protecciones, donde están pues, los automáticos, los diferenciales, los que protegen un poquito esta instalación. ¿De acuerdo? Y luego, a partir de ahí, tengo dos opciones, que es lo que vemos en esta diapositiva. Yo, la energía que en el cuadro eléctrico anexo a ese, donde están mis consumos, la que consuma, puedo consumirla toda o no. Puede que necesite energía de la red de distribución. Si no es una instalación aislada, me podré conectar a la red de distribución para cubrir el déficit de energía que necesito. O bien, si no existe una instalación aislada, puedo ceder esa instalación y más adelante veremos lo que hacemos con ella. Otra alternativa que tengo es coger y almacenar esa energía. ¿Cómo la puedo almacenar? La solución más normal es baterías. En baterías de, normalmente, ion litio. Ion litio es la tecnología que más se está empleando y es la que en las cargas y descargas menos energía pierdo. En una batería de las de azufre de hace un montón de años que nos arrancaban en el coche, se perdía mucho más de la mitad de la energía que guardaba. Ahora mismo, en una instalación, en una batería de estas características, el ratio está en cerca del 90%. De la energía que guardo es la que puedo volver a recuperar. ¿Las baterías cómo funcionan? Pues otra vez en corriente continua, exactamente igual que los módulos fotovoltaicos. Por eso, si quiero guardar energía eléctrica en una batería, tendré que pasarla por un elemento que se llama un regulador, que tiene dos funciones. Convertir la energía eléctrica
en corriente alterna, en corriente continua. Y luego también va a ser lo que tiene un poquito de electrónica, va un poquito más allá que un simple transformador de energía en corriente alterna, corriente continua, da un poquito más allá y lo que hace es también lo que llaman el BMS, Battery Management System, el sistema de gestión de la batería. Me va a decir si está muy llena, si está poco llena, va a informar de eso al inversor, que como hemos hablado, donde está el cerebro de la instalación. Y también me va a regular las cargas, me va a repartir según en los diferentes vasos que forman la batería, los vas a intentar rellenar homogéneamente, de forma que alargue su vida útil. Bueno, eso es siempre en el caso de que tengamos una batería de ion litio. Hay otras tecnologías un poquito más antiguas, que son las baterías de gel y luego ya pues las de plomo de siempre, las que hemos visto hasta en el coche. Bueno, actualmente se están empleando siempre baterías de ion litio por la capacidad que tiene y el volumen que ocupa. Si bien es verdad que es cara. Una batería para, pues, por ejemplo, de 10 kilovatios hora, pues puede rondar los 5.000 euros, por ahí puede andar. Y luego un concepto que me gustaría comentaros, que es que la capacidad de las baterías se mide en kilovatios hora. O también los oiréis en amperios hora. Para pasar de kilovatios hora a amperios hora hay que multiplicar por la tensión a la que trabaja la batería, normalmente a 48 voltios. O sea que si nos dicen que tiene 100 amperios hora, tendría 4,8 kilovatios hora de potencia. Esa es un poco conceptualmente la idea. Perdón, de potencia no, de capacidad. Aquí en baterías siempre hablamos de capacidad. En los inversores hablaremos de potencia nominal y en los módulos solares, en los paneles solares, hablaremos de potencia pico. Bien, y ahora vamos a ver qué hacemos con esa energía que hemos decidido almacenar. Bueno, pues el nuevo marco normativo nos va a permitir hacer 3 cosas. Carlos, ¿me puedes pasar la diapositiva? Sí. Bueno, nos va a permitir... perdona, esta no, lo he puesto yo mal. No, adelante. Esta. El nuevo marco normativo nos va a permitir hacer 3 cosas. A ver, si no tengo vertido a red, estoy en una vivienda aislada, en un edificio aislado, como puede haber muchas casas rurales o viviendas que nunca se han electrificado porque están en terrenos, pues puede ser un parque nacional donde no nos permiten llevar tendido eléctrico, donde tenemos que cuidarlo. Bueno, pues podemos hacer con ello lo siguiente. Lo podemos almacenar, como hemos dicho, en unas baterías. También podemos hacer otra cosa. Decir, bueno, en vez de almacenarlo en baterías, que las baterías son muy caras, voy a intentar adaptar mis consumos a las horas solares. Si, por ejemplo, estoy en una casa rural donde tengo lavadora, secadora o calentamiento de una pequeña piscina, voy a intentar hacerlo al mediodía. Se podría hacer incluso con un pequeño autómata que diera entradas y salidas para que los consumos se adaptaran a la producción de energía eléctrica. Esta es la forma más inteligente de aprovechar la energía, hacer una buena gestión de la demanda. Y la segunda, en caso de que no sea posible, por ejemplo, nos gustaría, ¿no?, tener iluminación por la noche. Oye, pues, ¿qué ocurre? Que por la noche no hay producción solar. Entonces no nos queda más remedio que almacenarlo en baterías. Pero siempre lo más inteligente, lo más económico y lo más rentable es hacer una buena gestión de la demanda eléctrica de forma que sigamos la curva de producción de la energía fotovoltaica. Una instalación fotovoltaica empieza a producir en invierno en torno a las 10 de la mañana y a las 12 alcanza su potencia pico, en caso de que sea un día soleado, y aproximadamente a las 4 de la tarde termina de producir, más o menos, siguiendo una curva parabólica, más o menos. Eso por hacernos una idea intuitiva. Entonces vamos a intentar siempre, cuando no sea posible verter a red, intentar tener una buena gestión de la demanda, poner los consumos siempre acompasados con la producción
de energía eléctrica fotovoltaica, con la producción solar. La que no podamos aprovechar, bueno, pues podemos o tirarla, que sería una opción un poco inteligente, o almacenarla en baterías. Esa es la primera opción, sin vertido a red. El 90% de los casos siempre vamos a tener una red de distribución eléctrica cerca. Es decir, probablemente la casa, la vivienda, el hotel, la comunidad de vecinos, el bloque de viviendas esté electrificado y esté conectado a la red de distribución, que luego vamos a explicarlo con mucho más detalle, cómo es la conexión a la red de distribución. Bueno, pues en este caso, el nuevo marco normativo me permite una cosa muy buena, que es la compensación de excedentes. Es decir, que yo pueda hablar con mi comercializadora y le diga, mira, yo cuando necesite electricidad, te la vendo. Perdón, cuando necesite electricidad, te la compro. Y cuando no la necesite mi excedente, te lo vendo. Esto en Iberdrola es lo que llaman un plan solar, que lo que hace es que le pone el kilovatio hora muy baratito en las horas en las que no hay sol, para que optimice su consumo de energía, y también le compra los excedentes de energía que haya producido y que no haya tenido la oportunidad de consumir. Esta es la compensación de excedentes. En un solo contrato, yo tengo con mi comercializadora, Iberdrola, tendré la posibilidad de pactar esto con ellos, un precio de compra y un precio de venta de la energía. Y luego hay una tercera opción, pero que vamos, que ya adelanto que solamente darse de alta como productor de energía eléctrica, es decir, ponerse al nivel, digamos, de las nucleares o de los ciclos combinados, nos permite, evidentemente, mi energía excedentaria participar en el mercado eléctrico de producción. Pero bueno, que eso estamos hablando siempre que las instalaciones fotovoltaicas que participan en este mercado siempre superan los megavatios, es decir, los miles de kilovatios. No va a ser un caso con el que nosotros nos manejemos ni el objeto de esta charla. El objeto de esta charla es, sin vertido a red, cómo optimizarla y, sobre todo, la compensación de excedentes. Es lo que vamos a intentar ofertar como una muy, muy, muy buena opción. Y vamos a ver dos casos. El primero de ellos, que será un caso en el que nos sentimos cómodos por el sector al que me estoy dirigiendo, que viene del sector de las telecomunicaciones, que son las comunidades de vecinos. Y luego vamos a hablar también un poquitín de las pymes. Entonces, Carlos, si quieres, ponemos la transparencia de una comunidad de vecinos. Exacto. Bueno, aquí he intentado reproduciros esquemáticamente. No, la anterior, por favor, Carlos. He intentado reproduciros esquemáticamente cómo es una instalación eléctrica de un edificio. A ver, tendremos en la calle, en el cuadrito de la derecha, pues tendremos la red de distribución, que serán las famosas arquetas que vemos en la acera que ponen BT, baja tensión, y luego la compañía que toque, Iberdrola, Hidrocantábrico, Endesa, etc. Esa es la red de distribución de energía eléctrica, que es un agente aparte, suele tener un nombre diferente. Endesa, antes se llamaba Endesa Distribución Eléctrica, la comercializadora Endesa 21, ahora creo que han cambiado el nombre de las dos. Uno se llama Redes Digitales y otro creo que Endesa Energía, creo. Pero bueno, que no quiero dilatarme por ahí. La idea es que yo en la calle voy a tener una red de distribución de energía eléctrica. Normalmente me conectaré en una comunidad de vecinos en baja tensión. Tendré 400 voltios entre fase y fase trifásica en la acera de esa comunidad de vecinos, de ese edificio. Bien, ¿cómo entra la electricidad en el edificio? Pues mira, pues por un trozo de cable, hablando en Román Paladín, que nos lleva desde esa arqueta hasta una cosa que tiene un nombre muy feo, que es Caja General de Protección, pero que simplemente son unos fusibles, que es donde están los fusibles que protegen nuestra instalación interior. Y entonces esta caja tiene mucha importancia, es el punto frontera. De ahí hacia la arqueta o hacia el poste eléctrico, hacia el apoyo, para hablar con propiedad, el apoyo eléctrico, es parte compañía, es lo que se suele llamar, es parte de la red de distribución de energía eléctrica. Y de la Caja General de Protección hacia adentro ya es nuestro, es de la comunidad de vecinos. De la Caja General de Protección, el cable eléctrico, por hablar
nos entendamos todos, el conductor, esa línea se llama Línea General de Alimentación. Está el acrónimo, ahí lo tenéis como LGA. Se suele llamar así también en el argot, la LGA. Es la línea que va desde la Caja General de Protección hasta donde tenemos el cuadro de contadores. Bien, y dentro del cuadro de contadores, como su nombre indica, tenemos un contador por cada vecino. Aquí he puesto dos ejemplos de dos viviendas. Pues iría la derivación individual a el cuadrito que nos encontramos todos en casa. Normalmente, los que viven en un piso, al abrir la puerta se suelen encontrar una pequeña caja que es donde están los que antes se llamaban los fusibles, los automáticos o las protecciones eléctricas de nuestra vivienda. La primera de las protecciones era el antiguo ICP, interruptor de control de potencia, que se taraba a lo que tuviéramos contratado con nuestra compañía eléctrica. Bien, ese cable que va desde el contador hasta nuestra vivienda, que va por las zonas comunes de nuestra vivienda, se llama derivación individual. Derivación individual, como su nombre indica, solamente hay una de un contador a vivienda. Y desde que en el año, desde que se aprobó la ITCBT 52, que es una adenda al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se permitió para un solo caso desdoblar la derivación individual para el sistema de carga de un vehículo eléctrico. Va a ser el único caso en el que una derivación individual atienda a dos consumos. Bien, dentro del cuarto de contadores, además de un contador para cada vecino, tiene que haber un contador donde se contabilice el consumo eléctrico de nuestra comunidad, que los consumos más fuertes que van a tener va a ser los bombeos de agua, la iluminación interior o exterior, según el caso, pero normalmente interior, los ascensores y algunas tomas de fuerza que hay. Tomas de fuerza son enchufes. Algunas tomas de fuerza que hay para que se conecten para hacer algún trabajo o para algún trabajo auxiliar a las tareas de mantenimiento de nuestra comunidad de vecinos. Bueno, pues vamos a tener eso instalado. Normalmente sale una derivación individual a un cuadro bastante grande que se llama cuadro general en baja tensión, en el de las zonas comunes, y se deriva a diferentes cuadritos. Uno será el de iluminación, otro escalera 1, otro escalera 2, otro fuerza escalera 1, otro fuerza escalera 2. Si un día tenemos la curiosidad de meternos en el cuadro eléctrico de nuestra comunidad de vecinos, pues veremos que usa esa nomenclatura. Y se va separando en diferentes circuitos en función de los consumos que tengamos, como lo tengamos modularizado. Y ahora voy a hablar ya de lo que nos ocupa, de la instalación fotovoltaica. Bueno, la instalación fotovoltaica va encubierta, no hay otra forma, es el único sitio donde le da el sol. Va ahí encubierta. Los módulos fotovoltaicos van cosidos y si luego podemos ver una foto de... Carlos, ¿podrías poner la foto del módulo fotovoltaico? Van cosidos, si vemos la foto verde, van cosidos por debajo, van seriados, uno debajo del otro. A partir de ahí, Carlos, subimos si puede ser. El siguiente, exacto. A partir de ahí, cada string, cada fila de módulos fotovoltaicos va a un pequeño cuadrito eléctrico que lo llamamos cuadro eléctrico de protecciones en continua. ¿Qué es lo que nos va a proteger? Pues sobre todo sobre intensidades y sobre tensiones. Tiene unos elementos que son varistores y tiene unos fusibles. Aquí no se pueden emplear interruptores automáticos porque no saltarían, no hay corriente alterna. Esta va a ser básicamente nuestra protección del cuadro eléctrico en corriente continua. De cada cuadrito eléctrico, que tendremos uno por cada string, por cada fila de módulos, llevaremos una línea al inversor, que nos convertirá, como hemos dicho, esa corriente continua en corriente alterna. Y la llevaremos al cuadro eléctrico específico de protecciones de la instalación de producción fotovoltaica. Bien, a ver, una de las preguntas más comunes. ¿Yo tengo que bajar esta línea que he dibujado del cuadro eléctrico de producción fotovoltaico
directamente al contador? No. Puedo aprovecharme de algún cuadro eléctrico que esté en la zona para ampliarlo y ponerlo junto a él. Y si veo que el cable que llega, el conductor que llega, tiene poca capacidad, poco grosor, hablando en Román Paladín, para evacuar la energía que produzco, lo cambio. Esto es lo más sencillo, para no tener que enredar y llevar tediosos tiradas de cable desde la azotea hasta la centralización de contadores. Entonces, tenemos situado más o menos dónde está cada cosa. Por un lado, en la cubierta tendré campo solar, cuadro eléctrico, el inversor. El inversor va a la intemperie, puede ir a la intemperie perfectamente. Si lo ponemos dentro de un cuadro, mejor que mejor, pero está diseñado para ir a la intemperie, que le llueva, que le haga viento, que truene, lo resiste perfectamente. No hay ningún problema. Hiele, haga calima, hiele como en el norte de España, o el interior, haya calima como aquí en Canarias, o sean las condiciones atmosféricas que sean. Lo resiste perfectamente. Está pensado para ir en la cubierta. Si tenemos posibilidad de hacerlo un pequeño tejadito o meterlo dentro de un cuarto donde ella, o meterlo incluso dentro de un cuadro eléctrico, mejor. Siempre va a estar mejor. Es como el coche, está pensado para estar en la calle. Ahora, evidentemente, si lo guardo en garaje, siempre va a estar mucho mejor. Y estos van a ser los componentes de la instalación fotovoltaica en una comunidad de vecinos. ¿Qué le podemos decir al administrador o al presidente de la comunidad? Bueno, pues le podemos decir que el campo solar, la instalación fotovoltaica que le vamos a proponer en la cubierta, le va a producir unos ahorros que van a compensar sobradamente los costes de instalación. Y que de esos ahorros no solamente se puede beneficiar la comunidad de propietarios como tal, sino también cada uno de los propietarios de los pisos. Para esto se firma simplemente un convenio en el que se reparten una serie de coeficientes de propiedad de esa instalación fotovoltaica, en el cual nosotros decimos, bueno, yo me quedo con un 5% de la producción, o yo me quedo con un 10%, o las zonas comunes se quedan con un 20% y el resto de los vecinos alícuotamente. Cada uno puede pactar, y no tiene que ser igual, un coeficiente de participación en el consumo colectivo de la producción solar. Lo que no se consuma, pues se puede verter a red o se puede utilizar en las baterías de los ascensores por seguridad. Se puede poner unas baterías también para tener que nos funcionen como si fuera un pequeño grupo electrógeno para nuestra comunidad de vecinos y si hay un fallo eléctrico, pues que nosotros sigamos tirando de esas baterías. Lo más normal es que el excedente de energía eléctrica lo vendamos otra vez a la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, es nuestra comercializadora, la que nos va a suministrar energía y a quien le vamos a vender el excedente. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Todo bien, Miguel. Muy bien, pues seguimos y vamos a la siguiente. Ahora aquí vamos a rizar un poco el rizo. Bueno, recordamos nuestra instalación fotovoltaica que está en la cubierta de nuestra comunidad de vecinos. Bueno, pues la normativa flexibiliza muchísimo. Y ahora lo que nos dice es, yo, siempre que la instalación fotovoltaica esté próxima a nuestros consumos, yo la puedo compartir con mis vecinos. Por ejemplo, 3 pymes, una carpintería de aluminio, una imprenta y una empresa de congelados. Una tiene un techo maravilloso y las otras 2 no. Bueno, pues pueden hacer la instalación fotovoltaica en el techo de una de ellas, llegar a un coeficiente de participación en el consumo colectivo y repartirse el consumo. Para eso las instalaciones tienen que estar en lo que la normativa denomina instalaciones próximas. ¿Qué es? Bueno, la primera de ellas, que esté en el techo de una de las naves y que vuelque la energía a su red interna, a la red interior de uno de los consumidores, que esté, en el caso que hemos hablado, pues una carpintería de aluminio,
una imprenta y una empresa de congelados, bueno, pues que esté en el techo de una de ellas o en un techo compartido o una marquesina que compartan, no tiene por qué estar en el techo de una de ellas, con que esté próxima ya puedo repartirme esa producción de energía eléctrica que hemos generado y vender el excedente. ¿Cómo define la normativa que una instalación es próxima? Bueno, pues, como hemos dicho, el caso más sencillo, la tengo en el techo o la tengo en una marquesina enfrente y se conecta a mi propia red interior. Vale, pues es el primer caso, red interior. Segundo caso, bueno, dice, pues que todos estos tres consumos partan de la misma red de distribución en baja tensión. Es decir, que se alimenten del mismo transformador. Por eso he dibujado un transformador ahí a la derecha. Los transformadores eléctricos son estas casetas que solemos ver en los polígonos industriales o incluso en algunos parques, suelen estar soterradas por abajo, vemos simplemente unas chimeneitas, o en algunas zonas comunes de nuestras ciudades, incluso en los sótanos de algunas viviendas. Esos consumidores cuya energía en baja tensión viene transformada por un mismo centro de transformación, se dice que son instalaciones próximas, se pueden conectar entre sí. Oye, ¿qué ocurre si yo tengo dos instalaciones pegadas y una se conecta de un trafo y otra de otra? ¿Qué mala suerte hemos tenido? Pues no, porque además nos dice la normativa que próximo siempre va a ser cuando sus redes de baja tensión estén a menos de 500 metros. ¿Qué puede ocurrir también? Pues como son igual industrias que tienen contratadas más de 500 kilovatios, perdón, más de 50 kilovatios, pues igual consumen en media tensión, en un trafo, en 20 kilovoltios. Igual compran en lo que se dice comprar en alta, comprar en media. Bueno, pues en este caso también podrían acogerse, siempre y cuando las parcelas donde estén estos negocios, estas industrias, estas pymes, compartan los primeros 14 dígitos de su referencia catastral. Se podrán asociar al consumo compartido entre estas tres pymes que hemos puesto de ejemplo, aunque en el dibujo solamente haya dos. Y, bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Yo, por ejemplo. Adelante. Todo esto se podría estar hablando tanto de media como de alta tensión para el consumo compartido. Sí, sí. ¿De eso estamos hablando concretamente? Sí, alta tensión lo vas a ver muy poco porque, a ver, alta tensión, stricto sensu, es más de 1000 voltios. Pero en el lenguaje coloquial en el sector eléctrico se llama alta tensión la red de transporte, la que está normalmente a más de 66 kilovoltios. Son las grandes infraestructuras eléctricas. De hecho, los transformadores no se llaman centros de transformación, los de transporte, los de la red de transporte, sino que se llaman subestaciones. Son esas cosas enormes que vemos a las entradas de las ciudades donde se juntan un montón de cables aéreos. Son subestaciones eléctricas. Sería muy raro. Lo normal sería que nos conectáramos, y es una cosa bastante común, en media tensión. Es decir, en la red de alta tensión, entre comillas, que recorre un polígono industrial. Ahí sí, ahí también se puede hacer, autoconsumo compartido, con una sola condición, que estén próximas. ¿Qué es próxima? Pues mira, que su referencia catastral coincida en sus 14 primeros dígitos. Se puede hacer perfectamente. Hablando ya directamente, si estuviéramos hablando de media tensión, sí. ¿Cuántas placas fotovoltaicas tendríamos que colocar? Estaríamos hablando de un proyecto muy, muy grande, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, si tenemos imagínate, ¿no? Un transformador de 500 kV, 700 kV, que es lo más normal del mundo. Bueno, la normativa solamente me permite hacer autoconsumo con hasta 100 kilovatios. Bueno, pues ¿cuántos módulos son 100 kilovatios? Pues si tiro por los de 500 vatios, pues estaría hablando de 20. Perdón, de 200. Son unos cuantos, efectivamente. Son unos cuantos. Pero te digo, no ocupan tampoco demasiado, ¿eh? Quiero decir que 100 kilovatios te caben en una cubierta de 600 metros cuadrados orientada al sur, ¿eh? Es curioso, sí. La verdad. ¿Te he respondido bien a tu pregunta?
Sí, la verdad que sí. Gracias, gracias. Si no, vuelvo a explicarlo, ¿eh? Estoy aquí para esto. De momento te estás explicando muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿seguimos, Carlos? Bueno, una cosa muy importante, la tramitación administrativa. Como siempre, detrás de cada cosa de estas suele haber unos cuantos papeles. Bueno, el primero de ellos, el más sencillo, el pedir el punto de conexión. Bien, incluso nos da una facilidad la normativa, el nuevo marco normativo. Dice, bueno, si son menos de 15 kilovatios no hace falta. Ya sabemos que va a salir por donde entra, hablando en Roman Paladin. No hay mayor problema. Va a haber capacidad de evacuación de la energía por el mismo sitio donde se consume, por el mismo conductor, por la misma instalación en la que se consume. Bueno, pues lo tendríamos que pedir a la empresa distribuidora. Es muy sencillo, se suele hacer normalmente en la página web, a través de la página web de ellos. Y bueno, pues nos pide una serie de datos, potencia nominal, potencia pico principalmente, y dónde está. A partir de ahí, y el CUPS, el CUPS es un número que oiremos mucho en este mundo de la comercialización de energía eléctrica, es el código unificado de puntos de suministro. Es decir, lo que identifica un contador, dónde está la instalación. Pues si tenemos más de 15 kilovatios, pues tenemos que decirle a la empresa distribuidora de zona, ya sean de esas redes digitales, ya sea Iberdrola Distribución, ya sea Hidrocantrábico Distribución, ya sea la que sea, le tenemos que decir, dame un punto de conexión. El punto de conexión, la normativa dice que lo propone el que lo solicita. Lo habitual es proponerlo justo en el mismo punto de consumo, el mismo CUPS. Que nos digan, yo tengo el CUPS aquí, dame un punto de conexión con la misma acometida, en la misma acometida, en lo que hemos visto en el esquema anterior, en el mismo sitio de donde estoy consumiendo. Si no nos lo da ahí la empresa distribuidora, tiene que decir por qué, tiene que haber una causa. No puedo hacerlo arbitrariamente. Mientras haya capacidad en esa línea, en esa red de distribución cercana a nosotros, la próxima, la que tenemos que cruzar la calle, nos lo tienen que dar ahí. Si no, se reclama y es muy sencillo y se hace ante la comunidad autónoma y ya nos llamaríais, oye, que nos han dado el punto de conexión. Bueno, pues en SR lo hacemos, os reclamamos, pedimos explicaciones, ¿no? De por qué nos han dado el punto de conexión ahí. 99,9% de los casos nos van a dar el punto de conexión para la fotovoltaica en el mismo punto de consumo. Siguiente paso, tendremos que contratar... Disculpa. ¿Sí? Disculpe, Andrés Granero está haciendo una pregunta. Andrés, no sé si tiene altavoz o algo. Andrés, un placer en respondértela. Adelante. Desde Badajoz. Vamos a ver, ¿quién paga el costo de esa acometida? Sí. Cuando le reclamamos a la empresa distribuidora en los derechos de esa acometida. ¿El productor, en este caso nosotros, o ellos se tienen que encargar? Sí, Andrés, hay una máxima y esto es muy duro, ¿eh? Nunca lo paga la compañía. Siempre cae la carga sobre el mismo mulo, sobre los lomos del mismo mulo, el solicitante. Y puede hacer dos cosas, o la hacemos nosotros, es decir, lo hacemos nosotros como instaladora, decís vosotros como instaladores, que es muy sencillo hacer una pequeña extensión de red, o incluso si el local tiene la condición de solar y está en suelo urbano, lo tiene que hacer la empresa distribuidora obligadamente y la contraprestación es pagar unos derechos de extensión a baremo, que están baremados para que la empresa distribuidora no abuse de nosotros. Aunque ya, repito, 99% de los casos no tendremos que hacer una línea de evacuación o hacer una nueva acometida. Sí, gracias. Andrés, no tengo inconveniente en si alguna cosa no ha quedado clara, encantado de repetírtela. Bien. Bien. Bien, muy bien. Sí, lo entendí. Fantástico, muchas gracias. Bueno, siguiente paso tenemos que hacer es elaborar un documento técnico, es decir, un documento donde van a estar explicada cómo funciona la instalación, va a haber unos planos, va a haber unos cálculos. Si es un proyecto pequeñito, de menos de 10 kilovatios, la normativa nos permite hacer un documento muy pequeñito que se llama Memoria Técnica de Diseño. Y en el caso de que pase de 10 kilovatios,
nos pide un proyecto, que es a lo que nos dedicamos específicamente nosotros, SR Energía, a hacer proyectos eléctricos que luego se ejecutan. Pero en ese proyecto va a ir definido el cable que va en cada sitio, cómo se conecta a la red de distribución, absolutamente todo. Es un documento preceptivo, es decir, lo tenemos que hacer obligadamente. Nuestro cliente tiene que hacer un proyecto o una memoria técnica de diseño, tiene que encargarlo. Es como el que hace una casa, tiene que contratar un proyecto, un arquitecto. Pues esto es exactamente igual. Quien hace una instalación fotovoltaica tiene que encargar un proyecto a un ingeniero industrial o una memoria técnica de diseño a un ingeniero o a una empresa instaladora con ingeniero en plantilla o con acuerdo con algún ingeniero. Una vez elaborado ese documento, se solicita licencia de obra menor y se paga el famoso ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En algunos sitios, muchas comunidades autónomas, creo que Extremadura, Andrés también, Navarra creo que se ha apuntado hace poco, Baleares, Cataluña y Andalucía, creo que lo han eliminado para instalaciones fotovoltaicas. En el resto de España sigue. Pero bueno, no deja de ser, sería siempre una licencia de obra menor que va por declaración responsable. Es decir, no tenemos que esperar a que la administración nos lo autorice, nos dé la licencia. Me parece que hay una pregunta, Samuel, perdona, de Andrés. Andrés, encantado, dime. Andrés, no te escucho. Perdón, es que habíamos quedado la mano en alto. Adelante. Vale. Lo siento. Nada. Pero una pequeña observación, se entrecorta con asiduidad, ¿eh? ¿Perdón? Que se entrecorta la conversación tuya, de vez en cuando va. Debe ser el tuyo, Andrés, porque yo lo oigo perfectamente, ¿eh? Hola, Samuel. Samuel, soy Pedro. Sí, Pedro, encantado. En cualquier caso está grabada y te lo podemos pasar, ¿vale? Pedro, cuéntame, un placer. Cuéntame. Vamos a ver que me quede bien aquí lo que estoy viendo, el cuadrito este del planning que hay. A la solicitud de punto de conexión, si P es mayor de 15 kilovatios es la empresa distribuidora o si P es menor. No, si la potencia es menor de 15 kilovatios, no hay que pedirlo. No necesitamos nada, ni los buenos días. Entonces, aquí, si es menor o igual de 10 kilovatios, ¿lleváis vosotros SR Energía? No, a ver, voy a ir por partes. Punto de conexión. Es que no sé si aquí los signos de menor y mayor en este cuadrante están equivocados o si están bien. Yo creo que están bien. No, están bien, seguro. Sí, vale, están bien, seguro. O sea, que si P es mayor de 15 kilovatios, es directamente con la empresa sin pasar por SR. No, nunca hay que pasar por SR para pedir un punto de conexión. Nosotros pues encantados de que si tienes un problema ayudarte. No lo he entendido muy bien. ¿Eh? Explícamelo, por favor, que no lo he entendido muy bien. Sí, imagínate, un cliente tuyo, una comunidad de vecinos. Coges, ves la cubierta y dice, oye, tiene 50 metros cuadrados. Uy, igual te caben aquí 12 kilovatios. Bueno, pues en este caso, si te dicen, ¿hay que hacer alguna gestión con la empresa distribuidora? ¿De qué zona eres? Perdón, de Aragón. ¿Pedro? Pues... Aragón. Sí, es de Aragón, sí. Aragón creo que es Iberdrola, ¿no? O Hidrocantábrico. Iberdrola, ¿verdad? Hay mucho con Endesa. Casi todo. Bueno, pues es Endesa, sí. Es Endesa, perdón, sí, zona Endesa. Bueno, pues es zona Endesa, es la empresa distribuidora de la zona. Si hacemos los cálculos al ver la cubierta y decir, bueno, son menos de 15 kilovatios, 12, pues no hay que hacer nada. Podemos seguir con el siguiente paso, la elaboración de la memoria técnica de diseño. Si fueran, imagínate una cubierta de 100 metros cuadrados, dice, oye, aquí te caben 20, lo mides bien, no tienes sombras y tal, te caben 20 kilovatios. Bueno, pues entonces hay que presentar un pequeño papel telemáticamente, un documento, un PDF, en la empresa distribuidora, donde nos preguntará 4 chorraditas. La primera es, ¿dónde te quieres conectar? Nosotros le diremos por defecto en la caja general de protección que hemos visto antes de la vivienda existente o del bloque de viviendas existentes. Sí. O, y si no nos lo puede, lo primero es dónde, luego lo siguiente, cuánto.
Bueno, pues tendremos tanto de potencia nominal y tanto de potencia pico. Se acabó. No tenemos que hablarles de mucho más. Más salvo el nombre, CIF, etcétera. 4 cosas que son lógicas, ¿no? De identificación del solicitante. Es pasarle eso y ellos en 5 días nos tienen que dar el punto de conexión, que es un papelito que dice, conéctese usted aquí, que nos dirá en el cuadro de protección de la línea de baja tensión que parte, suelen utilizar una nomenclatura muy espesa, pero normalmente suelen decir que el punto de conexión se le otorga en el punto solicitado en la línea de baja tensión que parte del centro de transformación 8472, lo que toque, de la línea no sé cuánto. Suelen tener un nombre también de media tensión. Ya está. Sabemos que podemos conectarnos ahí. Es un permiso de acceso previo a la red de distribución. Con ese papelito, con ese documento, con ese punto de conexión, ya elaboraríamos el proyecto. Es el primer punto del proyecto, es dónde me conecto, aquí y de esta forma. Bien. Segundo paso, hago los cálculos como antes y veo qué potencia nominal tiene la instalación. Bueno, pues si son más de 10 kilovatios, le tenemos que decir a la propiedad que hay que redactar un proyecto, que nosotros en SR Energía lo haremos en cuanto aproximadamente unos 5 días, más el visado, que suelen ser también 2 o 3 días. En 10 días lo puede tener el proyecto, tranquilamente. El proyecto ya avisado por el Colegio de Ingenieros Superiores, sin ningún problema, lo tiene en ese tiempo. ¿Qué haremos? Bueno, pues le hacen un levantamiento de los planos y ya está. Y con eso tiene el proyecto. ¿Qué es menos de 10? Pues es un documento más chiquitito que se hace mucho más rápido, porque no tiene que pasar por el Colegio de Ingenieros, la memoria técnica de diseño. Es un resumen de un proyecto, digamos, porque no hay mucho que contar. Son 10 kilovatios, pues tampoco hay mucho cálculo eléctrico que explicar. Perfecto. Muy bien, Pedro, placer. El siguiente paso sería pedir la licencia de obra, solicitar la licencia de obra del ayuntamiento. Como nunca modificamos volúmenes de edificación, no nos van a pedir licencia de obra stricto sensu como si estuviéramos haciendo una casa nueva. Lo que vamos a tener siempre es una obra menor. Bueno, ¿en qué nos va a repercutir? Pues básicamente en dinero, en pagar el ICIO, el famoso impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ¿Y qué le tendremos que acompañar a esa solicitud, a esa declaración responsable que presentaremos en el ayuntamiento, en el municipio de turno? Tenemos que acompañarle, pues normalmente las escrituras de propiedad de la vivienda, una serie de documentación administrativa que nos va a pedir el ayuntamiento y luego le acompañaremos también la memoria técnica de diseño o el proyecto, lo que toque. No tenemos que esperar a que nos concedan la licencia de obra, es una declaración responsable. Lo único que tenemos que esperar es a la autoliquidación del ICIO. Ya está. Pagamos ese canon, ese traspiés y seguimos trabajando. Entonces ya viene la fase de ejecutar la instalación. Ejecutar la instalación es hacerla, montarla, empezar a montarla, trabajarla, tirar el cableado, colocar los módulos, atornillarlos al marco, etc. Colocar el inversor, programarlo para que funcione bien, se conecte a red. ¿Y eso quién lo hace? Pues una empresa instaladora. La empresa instaladora, una vez termine, tiene que emitir un documento que se llama certificado de instalación, lo que normalmente se llama boletines eléctricos. Y luego, en el caso de que haya sido un proyecto de más, mira, aquí hay un error, si es un proyecto de más de 10 kilovatios, es decir, que requiere proyecto, entonces el ingeniero industrial, nosotros, SR Energía, nos desplazamos al sitio, vemos que todo está perfectamente conectado y certificamos, emitimos un documento que se llama certificado final de obra. Con toda esa documentación la subimos al aplicativo que tienen todas las comunidades autónomas, donde es simplemente presentar proyecto, boletín, certificado final de obra, y eso se presenta en el registro de instalaciones de baja tensión. Automáticamente se nos da de alta como autoconsumo. Nos lo da automáticamente, es decir, nos devuelve, sin que medie ningún funcionario por medio, nos devuelve un documento en el que nos dice la instalación ha sido inscrita en el registro de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica con el número tal. Y a partir de ahí ya podemos contratar el nuevo suministro con Iberdrola, que será probablemente un plan solar, que es lo que más se adapta
a nuestras necesidades. ¿Qué otros engorros nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar otros engorros pequeñitos, ¿no? Que nos puede decir nuestro cliente, oye, ¿qué sabes de las subvenciones? Bueno, pues nosotros intentaremos tener actualizadas todas las subvenciones que hay a nivel nacional. Y todos los municipios en los que toda aquella persona que ejecute la instalación fotovoltaica, sea propietaria de ella, tiene una exención o una deducción del pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Lo tienen muchísimos municipios para incentivar la contratación, la instalación de sistemas eléctricos que son generación distribuida, vamos, fotovoltaica. Salimos ganando todos, ¿no? Porque hay menos infraestructura eléctrica que mantener. Y luego otro de los grandes engorros va a ser poner de acuerdo a la comunidad de vecinos. Y eso, además de la propia naturaleza humana, que uno querrá más, otro querrá menos, otro estará en favor y otro estará en contra, hay que reflejarlo en un documento. Se modificó la ley de propiedad horizontal y dice que solamente con 1/3 de los votos de los que asistan a la reunión de la comunidad ya se puede hacer la instalación fotovoltaica, ya se puede hacer uso de eso. Aunque yo no soy un experto en esta parte, ¿eh? Y luego dice que con mayoría simple se adopta el acuerdo. Son las dos pequeñas nociones que he querido dejar aquí, aunque ya este sí que no es mi campo, ¿eh? Simplemente me lo ha dicho un jurista, yo no, un experto en este tema. Pero bueno, que no deja de ser otro engorro, otro trámite que vamos a tener que hacer. Y aquí, por mi parte, termina esta píldora, esta pequeña jornada formativa. Dispongo de hasta las 15:15, un poquito más, para cualquier pregunta que queráis. César, adelante. Sí, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Carlos? Mira, una consulta. A la hora de ver qué placa solar, qué módulo solar, si un cliente ya tiene una factura con Iberdrola y tiene una potencia contratada, ¿esa potencia se puede bajar o...? Claro, efectivamente, sí, se podrá bajar, porque tenemos que ver cómo consume esa potencia. Imagínate una industria, una pequeña industria, no sé, de una carpintería de madera, donde vemos que la potencia que consume igual es tiene 3 sierras de 2 kilovatios, en torno a unos 15 kilovatios. Y el consumo lo va a hacer, pues probablemente de 8 a 3 o de 8 a 7 de la tarde. Bueno, pues nosotros sabemos que de esos 10, 15 kilovatios que tenga compensado, si le ponemos una fotovoltaica y él al mediodía, después de estudiar, después de meternos en las tripas de su contador, que eso lo hacemos pidiéndole el CUPS, lo estudiamos, vemos cuándo consume, si lo estudiamos bien y si vemos que al mediodía tiene mucho consumo, que es su consumo pico, evidentemente le puedo bajar la potencia contratada, por supuesto, es uno de los objetivos. Sí. Vale, y ahí nos daría información sobre todo en los maxímetros, si es trifásica y demás, más o menos para que... Sí, claro. A ver, el nuevo marco también del suministro eléctrico ya está dejando obsoletos los ICPs y se va a poder contratar una potencia en vez de una que estuviera físicamente capada por un ICP, por un interruptor de control de potencia, por el propio maxímetro que está en el contador. Sí, tendríamos información en el contador inteligente de todo, sí. Pues sí, el primer paso, para así de algo sencillo, es pedirle la factura a un cliente, ya sea una pyme y demás, y a partir de ahí ya le haríamos el estudio, ¿no? Efectivamente, a partir de eso lo estudiamos y vemos si consume más al mediodía. Si consume al mediodía es el cliente ideal para una fotovoltaica porque le vamos a ahorrar mucho dinero. Vale, perfecto. Sí, porque hay empresas que se puede acceder a las curvas horarias, más o menos ahí se puede ver. En todas. Ahora que, hay sitios donde todavía el contador inteligente no ha llegado, pero le pedimos el CUPS, este numerito que viene en la factura arriba. Sí. Entramos con él en la página web, en el caso de Canarias, Endesa Distribución Eléctrica, en Endesa Redes Digitales. Entramos con el CUPS y podemos capturar cómo han sido sus consumos.
Vale, el historial ahí todo, vale, ok. Correcto. Vale, muchas gracias, Carlos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Samuel, habías dejado una transparencia con las FAQ, las preguntas más frecuentes, ¿no? Sí, vamos a ponerla. Y así repasamos un poquito. Y son 2 diapositivas que habíamos puesto bueno, pues si surgían esta pregunta en concreto, pues tenerla referenciada en la presentación. ¿Puedes ponerla, Carlos? ¿Lo veis? Sí. Bien. Bueno, preguntas que pueden surgir. A ver, ¿cómo dimensionamos una fotovoltaica? Bueno, lo primero que hay que pedirle, como bien decía César, en su pregunta es cómo está consumiendo, para ver si le estamos ofreciendo la solución adecuada. Si imagínate que es una empresa de, no sé, que trabaje por la noche, por cualquier motivo, una discoteca o cualquier cosa de estas, pues la fotovoltaica no es lo suyo. Tiene unos consumos muy desacompasados con la producción. Lo siguiente que vamos a preguntarle es de cuánta superficie dispone o cuánto nos deja para instalar la instalación fotovoltaica. Y nos vamos a hacer un número rápido. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Pero para hacer un número rápido, 1 kilovatio pico nos requiere 6 metros cuadrados, incluyendo la separación, que hay que dejar pequeños pasillitos para que se puedan limpiar los módulos fotovoltaicos. Importantísimo, orientación de las cubiertas en el caso de que sean inclinadas. Orientación sur siempre es la más favorable. Si no tienen orientación sur, tendríamos que ya elevar un poquito los módulos fotovoltaicos o tendríamos que estudiar el caso concreto. La inclinación de la cubierta, lo ideal sería que rondase entre los 20 y 30 grados. Sí sería su rendimiento muchísimo mayor. También muy importante, nos puede decir, oye, esta es la superficie que dispongo, esta es la cubierta, y vemos que es pues una pequeña portalada que no nos da ninguna confianza, pues aquí no se puede montar. Un forjado, por supuesto. De hormigón, por supuesto. Una estructura metálica, por supuesto. Muy importante tener en cuenta elementos que proyecten sombras, edificios colindantes, cartelería, árboles, pequeños muros que se levantan en las azoteas, que quitan mucha sombra por la tarde. Y luego lo más básico, grado de radiación solar, aquí en Canarias con ventaja, sur de España, y luego la temperatura, cuanto menos temperatura haya, mejor. ¿Ratios para hacer una cosa rápida? Bueno, precio. Pues mira, suele estar entre 2 euros y 0,75 euros el vatio pico. O sea, una de 1000 vatios, una de 1 kilovatio rondaría los 2.000 euros, pero una de 100 kilovatios estaría rondando los 70.000 euros. No siempre es proporcional. Pero para hacernos un número rápido es bueno tener esto en mente. Tiempo. ¿Cuánto se tarda en montar? Bueno, pues normalmente una de menos de 10 kilovatios se monta en un día. Una de 100, pues entre 3 y 4 días. Los módulos se montan en 2 días y luego la instalación eléctrica suele llevarte otros 2. ¿Qué ahorros proporcionamos? Bueno, pues lo que hemos hablado en función de la curva de consumo. Y aquí he puesto dos fotos que he cortado de una presentación de Endesa, donde dice que una caja general de una comunidad de propietarios se ahorra el 98. Yo no estoy de acuerdo, pero se puede ahorrar mucho. En una vivienda el 85, tampoco estoy de acuerdo, menos de acuerdo aún. Pero se puede ahorrar mucho en función de cómo consuma y de cómo gestione la demanda. ¿Seguimos con las FAQ, Carlos? Bien, comunidades de vecinos.
A ver, ¿qué tengo que hacer para que me lo aprueben? Bueno, pues dice la ley que de propiedad intelectual, de propiedad horizontal, que la instalación de aprovechamiento de energías renovables solamente necesita ser aprobada por 1/3 de las cuotas de participación, por 1/3 de los comuneros, de los que están en esa comunidad de vecinos. Que el uso de zonas comunes se acuerda por mayoría simple. Y luego, bueno, también importante aquí, cuando hablemos de comunidades de vecinos, es saber cómo se lo quieren repartir. Si quieren que sea todo para la comunidad de vecinos, es decir, para los gastos comunes, piscina si la hubiera, iluminación, ascensores, o si bien los vecinos también quieren meterse. Podrían hacerlo, como hemos dicho. ¿Cómo tirar el cable desde las tiradas de cable que sean necesarias? Bueno, pues básicamente, y esto lo voy a decir muy en Román Paladín, como se pueda. Ya buscaríamos la forma nosotros, ¿no? En general, el reglamento electrotécnico de baja tensión, las ITC 20-21 que hablan de instalaciones interiores y la ITC BT 40 que habla de instalaciones de generación en baja tensión, nos dicen diferentes formas de llevar el cable. Bajo tubo protector, es decir, entubado, fijados directamente sobre las paredes, los podemos grapar en la pared en función de los casos, si por ahí no pasa gente. Bajo canales protectores, bajo caldaretas, bajo pequeñas molduras, en común con otros cables en bandejas, siempre cuando sean cables aislados, o por canalizaciones eléctricas prefabricadas, pequeñas columnitas que se hacen para esconder, entre comillas, los cables eléctricos. Nunca esté permitido utilizar el hueco del ascensor, ni los exteriores de la unidad edificativa, por mucho que nos facilite. Por fuera no lo debemos sacar. Y luego, finalmente, hablar de mantenimiento. Uno de los puntos fuertes de la fotovoltaica es su mantenimiento, que no requiere poco más allá de una limpieza de los módulos, comprobar holguras y sujeciones de las tuercas que sujetan los módulos fotovoltaicos, hacer una serie de mediciones cada mucho tiempo de resistencias de pad y comprobar las protecciones, es decir, que soltar los automáticos y estas cosillas. Y luego también es importante que el mantenimiento lo podemos telegestionar. Es decir, cuando, por ejemplo, aquí en Canarias que hay mucha calima, o cada X tiempo suele venir un temporal de calima, se llena todo de polvo, pues lo vamos a ver en nuestro aplicativo de gestión que está conectado con el inversor, vamos a ver que hay mucha menos producción. Entonces, nosotros proactivamente vamos a ir a enviar un operario, una persona de mantenimiento para que nos limpie. O le vamos a indicar, si no lo tiene contratado con nosotros, al gestor de esta comunidad, que que le dé un manguerazo o que envíe a alguien de personal de la propia comunidad de vecinos o de quien haga la limpieza. Y estos son lo que nos han parecido las preguntas más frecuentes.